Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Está con- Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Te Sí, escucho, profe. profesor. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, continuemos entonces. Veamos todo lo que es organización de datos y veamos, María, veamos determinar el tema de organización de datos con intervalos. ¿Cómo se organizan los datos? Bueno. Vale, te puse a vos como anfitriona, si podés poner vos grabación. Espera. Eso está en... Acá. ¿Dónde está para grabar, Mari? Abajo, donde dice participante, está compartir pantalla, grabar. Ahí abajo de fondos y filtros. La sexta opción. No sé qué estás Tiene que salir de ahí. Sí, estás algo, una configuración. Ahí está, profe, grabación abajo de fondos y filtros. Lo que pasa es que yo tengo otra máquina. Claro. Entonces, Salí de ahí, a ver. Al lado del chat. al lado del... El chat dice. Donde dice chat, compartir pantalla y grabar. No, profe, tiene que entrar a Zoom. Usted está en otro. Profe, le sale las opciones abajo de fondos y filtros, sale grabación. A Zoom tiene que entrar. El más. Ahí está grabando. Ahí está grabando, muy bien. Gracias, chicos, porque todos aprendemos. Sí. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora, acá lo que tienen que tener en cuenta al momento de organizar los datos es en cómo lo vamos a organizar, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando son variables cuantitativas las podemos organizar de tres formas. La primera forma es organizarlo a través con serie simple, cuando la cantidad de datos es menor a 30. Y cuando la cantidad de datos es mayor a 30, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es agruparlos, usar intervalos o no usar intervalos. ¿Vamos? En el caso anterior, nosotros lo que hicimos, agrupamos sin intervalos. Acá, agrupamos sin intervalos. ¿Por qué agrupamos sin intervalos? Acá lo que tienen que tener en cuenta es que los valores de la variable son pocos. ¿Cuáles son los valores de la variable? Valores de la variable. 1, 5, 6, 8, 5. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, perfecto. Esos son los valores de la variable. Cuando los valores de la variable son pocos y muy repetitivos, nosotros podemos agruparlos sin intervalos, como lo hicimos acá, en este punto. ¿Estamos ahí, no? Después hay otra forma, cuando los datos son iguales o mayores a 30, es agruparlos en intervalos cuando los datos, los valores de la variable ya no son tan repetitivos. Como en este caso, por ejemplo. En este caso hay valores repetidos, ¿no? Los ingresos diarios, el peso de 30 trabajadores informales seleccionados en un barrio con población de bajo ingreso son. Estos son los ingresos, ¿sí? Ingresos diarios en pesos. ¿Sí? Ahora, ¿los valores de la variable son repetidos? ¿Se repiten muchas veces, no? No. ¿Sí? Entonces, al no ser repetitivo, lo que tenemos que hacer es organizarlo a través de intervalos. ¿Estamos ahí? Lo primero que tenemos que hacer antes... Profe, disculpe. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y tiene un sonido molesto de fondo, no sé quién es. Por favor, que no lo pueden poner en silencio. Bien.
Seguimos. Seguimos. Entonces, en este caso particular, los valores de la variable no son tan repetitivos, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es organizarlo a través de intervalos. ¿Bien? Acá lo primero que tenemos que hacer es definir la variable. ¿Cuál es la variable? La variable son los ingresos diarios de los trabajadores informales de un barrio con población de bajo ingreso. ¿Bien? Y aparte de la variable, podemos definir la población. ¿Cuál es la población en estudio? Los 30 trabajadores. Trabajadores Somos informales trabajadores, en un barrio. 30 somos trabajadores. trabajadores informales de un barrio. ¿Sí? Esa sería los trabajadores informales de un barrio sería la población en estudio, y los ingresos diarios de estos trabajadores sería la variable. Vamos. ¿Se entendió? Bien. Ahora, esta variable, ¿cómo la clasificamos? Pregunto, acá. ¿Es cuantitativa, discreta o continua? Cuantitativa. Cuantitativa discreta. Cuantitativa. ¿Qué? Para mí ¿Discreta o es continua? continua. ¿Por qué continua y por qué discreta? Continua porque los ingresos pueden dar con números decimales. Perfecto, perfecto. Es continua porque los ingresos pueden estar con números decimales. Acá lo Claro. que tienen que tener en cuenta es no cómo están expresados los números. Si ustedes ven acá, los números están expresados en números enteros. Pero en realidad pueden ser decimales. ¿Sí? Entonces acá para clasificarlo lo que tienen que ver es la naturaleza de la variable. La naturaleza de la variable. ¿Se entiende? No cómo están expresados. Tengan mucho cuidado con ¿no? Es cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Cuál es la escala de medición? De razón. ¿Por qué de razón? Porque puede que no tenga ningún Porque ingreso. el cero Claro. indica ausencia. Es de razón porque el cero, ¿qué significaría en este caso? Cero ingresos. Si hubiera un cero ahí, ¿qué significaría? Que no gana nada. Que no- Que un El trabajador no tiene ingresos. Exactamente. Cero ingresos. ¿Sí? No tiene ingresos diarios. ¿Se entendió? Es de razón. A ver, sigamos. Bien. Acá lo que tenemos que ver es que, como los datos tenemos que hacer son los siguientes, unos pasos para poder determinar cuáles son los intervalos y cuál es la amplitud. ¿Sí? ¿Eso es lo que me pasa? No, se explica. No. Acá, el primer paso es determinar el rango. El rango es igual a ¿qué? Al valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. ¿Se entiende o no? Busquemos acá. ¿Cuál es el valor máximo de la variable? 475. 475 es el máximo. 475. ¿Y cuál es el valor mínimo de la variable? 196. 196 el valor 196. mínimo. ¿Sí? 475 menos 196. ¿Sí? Es el rango. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ya vamos a ver después, cuando veamos medidas descriptivas, cómo se interpreta un rango. Es una medida de dispersión. ¿Sí? Bien. Después tenemos que determinar el número de clase, o como se dice, el número de intervalos, la cantidad de intervalos. ¿Sí? Para determinar la cantidad de intervalos tenemos que aplicar una fórmula. ¿Sí? Que sería 1 más 3,3 logaritmo de n. ¿N qué era? La Mira, cantidad de muestra. variable. El tamaño de la muestra. ¿Sí? Acá directamente dice 1 más 3,3 logaritmo de 30, porque es el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bien. Bien. Eso es igual a 5,87, lo que equivale a que aproximadamente, siempre estamos trabajando aproximados, van a haber 6 intervalos. ¿Sí? Una vez que determinamos la cantidad de intervalos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es determinar la amplitud.
La amplitud no es otra cosa que es el tamaño de cada intervalo. ¿Sí? La amplitud, como se determina, es igual al rango, fíjense, R, dividido K, que es la cantidad de intervalos. Sería 279, fíjense en arriba. ¿Dónde está? 279 dividido 6. Y ahí me Profe, da ¿y ahí 40. siempre tenemos que redondear o en caso algunos podemos redondear? Lo mejor es redondear. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que pretender es redondear para que el cálculo no sea tan complicado. Pero el problema de redondear es que perdemos a veces precisión. ¿Sí? Ahí dice en el punto número 4, para simplificar la construcción del intervalo se tomará la amplitud de 40. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, fíjense acá, determinar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es igual a ¿cuánto? A 196. Y ahí vamos a empezar más 40, que es la amplitud, 236. 236 más, no hay falta, ¿no? Ahí en realidad sería 276, pero debería tener, en vez del 9, un paréntesis, ¿no? ¿Lo ven o no? Después abajo, 276 más 40, 316. Entonces ahí vamos armando los intervalos. Profe, Sí. disculpe, ¿de dónde sacan los 40? ¿Cómo? ¿De dónde saca los 40? Acá fíjense, en amplitud, fíjense acá la amplitud. Entonces nosotros decimos que vamos a trabajar con 40. Capaz que otro compañero puede decir, bueno, trabajemos con un intervalo de 50. Perfecto, ¿sí? Pero tienen que hacer acá estos procedimientos para ver de cuánto en cuánto van a ir sumando la amplitud. ¿Me siguieron? Sí, Profe, pero tiene que ser un número que esté entre el 6 y el 46 o directamente cualquiera. No. A ver, acá al momento de elegir el número inferior, 196, yo tengo que buscar acá cuál es el menor valor. ¿Sí? En este caso, elegimos el 196 y comenzamos con 196. Chicos, Claro, eso sí, o sea, pero para elegir el 40. si la amplitud la tomamos de 40 o de 50, Claro. ¿nos decís? Sí, profe. Bueno, la regla dice que la cantidad de intervalos que teníamos que tener es no menos de 5 y no más de 15. Recordemos que cada vez que si nosotros hacemos menos intervalos, perdemos cantidad de datos, perdemos información también al hacer menos intervalos. Y si tenemos muchos intervalos para el tamaño de nuestra muestra, podríamos hacer demasiados intervalos, también no nos serviría de mucho, inclusive podría ser engorroso. Entonces, por lo general uno está haciendo un estudio, está haciendo un trabajo de una variable que uno quiere estudiar, uno va a hacer a criterio personal la cantidad de intervalos que uno va a elegir. No sé si me entienden. Entonces, la amplitud, acá ustedes podrían elegir un número cercano, o sea, 46,5 está más cercano a 50 que a 40, pero eso va a depender del criterio que quieran tener ustedes. Si quieren un intervalo más grande o más chico, eso va a depender de los datos que estemos mostrando, ¿sí? Si tenemos muchos datos agrupados dentro de un mismo valor, más o menos de valores parecidos, y por ahí vamos a hacer los intervalos, por ahí vamos a hacer de 40 la diferencia y no de 50. No sé si me entienden. Profe, entonces, si tomamos el intervalo 40 o 50, los dos estarían bien, digamos. Están bien, sí, Sí, los sí. dos están bien. Acá los llevamos a 46 para los llevamos a 40
para llevarlo a un número entero y para que sea, ¿cómo se dice cuando son múltiplos de 10? Múltiplo de 10. Un múltiplo de 10, ¿sí? También Sí, podríamos profe, haber gracias. tomado los Gracias. 46, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? También podríamos haber tomado los 46. También podrían haber Sí. tomado el de 46. Sí. Pero al momento del cálculo es más engorroso calcular con amplitud de 46. Y acá, bueno, el profe les dijo acá, en este caso, empezamos en 196, lo tomamos para este ejercicio como regla de la cátedra para que sea más fácil aprender. Pero ustedes también podrían haber empezado Por por un 190. número por 190, ¿sí? Un número que contenga al valor inferior de nuestras variables, de los valores de nuestra variable. ¿Se entiende? Profe, ¿y eso también influiría en lo que serían los números de intervalos o no? Ahora van a ver, justo para este caso, Sí. van a ver ¿cuántos intervalos sacamos acá? 6. Acá sacamos 6. Y fíjense en la tabla, ¿cuántos intervalos Acá tenemos? tenemos 7. ¿Por qué tenemos 7? Porque hay valores que nos han quedado afuera del sexto intervalo. Claro. Entonces hicimos un intervalo más. A pesar de que la regla nos dio 6, ¿sí? Para que hubiera quedado en 6 intervalos, el ancho de nuestro intervalo, la amplitud tendría que haber sido más grande. ¿Se entendió? Sí, profe. De todos modos, estamos dentro de lo correcto, que es entre 5 y 15 intervalos. Exactamente. Bien, entonces lo que tienen que hacer una vez que ya determinaron los intervalos, fíjense, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No? Tiene que hacer para atrás. A ver. Fíjate. Ahí está. Ahí está. Bien. Una vez que ya se determinó los intervalos, ¿sí? Tenemos que determinar las frecuencias absolutas. Dijiste que le sumás la amplitud, Sí. queda el límite máximo, el cerrado y el abierto. Se lo explico. Acá tenemos que determinar las frecuencias absolutas. Entonces, para determinar la frecuencia absoluta, tenemos que ver, fíjense en la columna de 196 a 236. Fíjense que el 196 está con corchete y 296 está con paréntesis. ¿Qué significa el corchete y qué significa el paréntesis? El corchete que está Que incluido. está cerrado, claro, que incluye Está el cerrado, número, por lo tanto lo incluye. y el otro está abierto, no lo incluye. Y el 236 significa que está abierto, que no lo incluye. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un valor que es de 236, ¿dónde va? ¿En el primero o en el segundo intervalo? En el segundo intervalo. Va a ir en el Intervalo. segundo intervalo. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es buscar, según cada valor de la variable, por ejemplo, el 450 va a ir en el último intervalo. Fíjense. ¿Sí? Y así van buscando los valores que van correspondientes a cada uno de los intervalos. Y obtienen las frecuencias absolutas. ¿Qué es XM? ¿Entendió o no? Ahora, volviendo, como vimos en el punto anterior, en el ejercicio anterior, que la suma de la frecuencia absoluta es igual a ¿qué? La suma de la frecuencia absoluta es igual a ¿qué? Al tamaño de la Al muestra. tamaño de la Al muestra. tamaño de la muestra, población. 30. ¿Sí? Al tamaño de la muestra. ¿Se entiende, no? Profe, ¿Qué pasa si no? profe, Sí. profe, no entiendo, en la tercera columna no entiendo por qué ponen 216, 256, Ya le explico. 296. Ah, Ya le explico. En realidad, ese se llama la marca de clase. ¿Sí? Es la marca de clase que eso lo usamos
cuando empezamos a ver las medidas descriptivas, ¿sí? Pero le explico lo que es la marca de clase. La marca de clase es el valor central de cada intervalo. Fíjense, para sacar el valor central tienen que ser ¿cómo? Sacar un promedio. Sumar los dos y dividirlo. El límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo dividido 2. Dividido en 2. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esto es marca de clase, pero en realidad esto lo vamos a usar cuando veamos las medidas descriptivas. ¿Sí? Ahora lo que estamos viendo solamente es organización de datos. Bien. Recuerden que esto es similar al anterior, organizar datos, ¿sí? Solamente que antes estaban los valores de la variable, en cambio ahora está organizado a través de intervalos, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos las frecuencias relativas? Era de la misma forma, 2 dividido 30, ¿o no? La primera. La segunda, 1 dividido 30. Y así van. ¿Recuerdan eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la frecuencia acumulada, por ejemplo, acá dice, la frecuencia acumulada de la mayor que dice acá. Comenzamos, este es de la frecuencia absoluta. La acumulada comenzamos con 30, que es el tamaño de la muestra. Y vamos restando, ¿no? 30 menos 2, 28. 28 menos 1, 27. ¿Lo ven o no? 27 menos 10. Entonces, ¿ven que las frecuencias son similares, los procedimientos para obtenerla, que la anterior? Son similares. Como la única diferencia es que, en este caso particular, acá ustedes lo organizan a través de intervalos. Y en el otro, a través de... Sí, a ver. Profe, también había visto una parte de la teoría que en las frecuencias acumuladas mayor o menor que también se las podía sumar, ¿no? Como dice en la teoría. ¿Sumar en qué sentido? No entendí. Por ejemplo, la forma acá es menor que, mayor que. Fíjense acá. Frecuencia acumulada de la forma menor que. Sería 2. Acá. ¿Qué van a sumar? La frecuencia absoluta, ¿no? Sí. 2. El 3, ¿cómo lo obtengo? Sería 3 más 2 más 1, 3. ¿Sí? El 13, ¿cómo lo tuve? 3 más 10, 13. Ahí va sumando, ¿no? Sí. ¿Estamos? Ahora vamos a la frecuencia acumulada de la forma mayor que. Lo expliqué hace rato, que en realidad en la frecuencia acumulada de la forma mayor que se va restando. ¿Sí? Del tamaño de la muestra se va restando. Pero si ustedes lo quieren hacer matemáticamente en forma de suma, van a tener que comenzar de abajo. ¿Sí? 2 más 2, 4. 4 más 8, 12. 12 más 3, 17. ¿Lo ven o no? Sí, sí, profe. Pero en realidad es resta, se va restando, pero si matemáticamente lo quieren hacer, pueden comenzar de abajo sumando, que es más fácil. ¿Sí? Profe, Bueno. ¿Sí? ¿Pueden subir este Power al aula, porfa? Sí, lo vamos a subir. Bueno, gracias. Bien. Ahora, el tema de la interpretación. Ahora, cuando interpretamos con intervalos, ya cambia la interpretación, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense, repasemos. ¿Cuál era? Para poder interpretar, ustedes tienen que tener muy en claro, primero, cuál es la variable y cuál es la población en estudio. Ahora, recordemos cuál es la variable. La variable es el ingreso diario de los trabajadores informales. ¿Bien? ¿Y la población en estudio cuál era? Eran los trabajadores informales de un barrio. ¿Estamos o no? Bien. Ahora, fíjense en el número 2. Frecuencia absoluta, la primera, el 2. ¿Cómo interpretarían? 2 trabajadores. 2 trabajadores informales. Tienen Hay 2 trabajadores informales, perfecto. Que tienen ingresos de entre 196 diario. De 196 o 136. De 196 pesos o más, pero menos de 236 pesos. No estamos diciendo que cuando es paréntesis no lo incluye. Entonces decimos que tiene un ingreso de 196 pesos más,
pero menos de 236 pesos. ¿Estamos o no? Sí. Vamos a la tercera, por ejemplo, acá, el 200, uy. En la tercera, frecuencia absoluta, el 10. ¿Qué significa el 10? Hay 10 trabajadores que tienen un ingreso entre 276 más, pero menor de 316. Claro, hay 10 trabajadores que tienen un ingreso diario de 276 pesos más, pero menos de 316. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo interpretamos en porcentaje? El 33%, por ejemplo, acá. El 30. El 33%. ¿De quién? 33,30. De los trabajadores informales de un barrio tienen ingresos entre 276 más y menos de 316. A ver, repito, tienen un ingreso de 276 pesos o más, pero menos de 316 pesos. Bien, así. ¿Bien? Sí. Ahora, vamos a la forma frecuencia absoluta acumulada de la forma mayor que. El 28, ¿qué significa? Acá. Hay 28 trabajadores que tienen un sueldo entre 196, pero menor que 276. No. Hay 28 trabajadores que poseen un sueldo de 236 o más. Perfecto, esa es. Recuerden que es de la forma mayor que, ¿no? Este 28 es de la forma mayor que. Significa que hay 28 trabajadores informales que tienen un sueldo de 236 pesos o más. ¿Estamos o no? Ahora, el 13, ahora vamos a la menor que. El 13, ¿qué significa? Que 13 trabajadores informales tienen un ingreso de 276 o más. No. Estamos hablando de la menor que, no puede decir más. Entonces tiene ingreso de 276, de 316 menos, no, 316 menos. Tiene menos de 300, tiene menos de 316. Un ingreso de menos de 3. Ay, no sé cómo. A ver, repítame. Hay 13 trabajadores, ¿sí?, informales que tienen un sueldo, un ingreso diario menor a 316 pesos. Ahí ya tomo el límite superior. ¿Se entendió? Profe, ¿ahí sería 316, no sería 315? No, ¿por qué no? A ver. Con decir menor ya lo está exceptuando, ¿que no? Al 316. Decir menor, claro. Ya decimos. Además recuerden que esto es continua, una variable continua. Alguien puede decir que gana 315,99 hasta el infinito, ¿no? Y es válido. Porque la variable es continua. ¿Estamos? Bueno, profe. Ojo con eso, ¿no? Profe, ¿puede volver a repetir la interpretación del menor que? No le entendí. A ver, menor que, vamos al 26, por ejemplo. El 26 que está acá, uy. El 26. Frecuencia acumulada de la forma menor que 26, que significa que hay 26 empleados de RAM. 26 trabajadores informales de un barrio que tienen un ingreso diario menor a 396 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, profe. Profe, ¿y si fuera con 30 la frecuencia? ¿Este 30? Sí. El 30 de la forma menor que, ¿qué significa? Que hay 30 trabajadores que tienen un ingreso inferior
a 476 pesos. Ahí ya tomo el límite. Recuerden, cuando es de la forma menor que, tomo el límite superior del intervalo, ¿no? ¿Se entendió? Mari, no sé qué más queda. No, la Mari ya no está. Ya está. Bueno, eso sería todo por Profe. ahora. Sí. ¿Puede leer alguno de lo que sería la frecuencia relativa, por favor? Ya sea menor o mayor. Bien. Por ejemplo, acá es 0,93 de la forma mayor que. ¿Qué decimos que la proporción de trabajadores que tienen un sueldo mayor o igual a 236 pesos diario es de 0,93. ¿Sí? Claro, bien. Y si no, lo leemos con el porcentaje de al lado, digamos. Y si fuera con porcentaje, ¿qué dirían? Que, El hay un 93,93% de los trabajadores tienen un ingreso diario mayor o igual a 236 pesos. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, ya nos queda poco. En la fórmula esa porcentual, entonces, ¿es mayor o igual? Claro, cuando es de la forma mayor que, se interpreta como mayor o igual. Y cuando es de la forma menor que, se interpreta como menor directamente. Claro. ¿Sí? Mayor o igual. Bueno, gracias. Cuando es mayor o igual, ustedes toman el límite inferior del intervalo. Y cuando es menor, de la forma menor que, toman el límite superior del intervalo. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, Profe, y en ese caso, ¿cómo sería el gráfico de los intervalos? gráfico, no sé si está el gráfico acá. Acá, en este caso particular, tenemos tres gráficos. Para la frecuencia absoluta o la relativa son los gráficos, el histograma. Ahora cuando ¿Sí? chicos vamos a subir el PowerPoint de estos problemas, ahí están los gráficos. Solo que para esta presentación ya se va a cortar, nosotros no habíamos agregado los gráficos, pero sí están hechos y los vamos a subir por problemas. Sí. Ahí van a tener todo. Y otra cosa, también vamos a subir lo que son medidas descriptivas, para que ya vayan practicando para la semana que viene, que vamos a ver la parte de todo de medidas descriptivas. Para eso traten de conseguir calculadora, porque van a empezar a calcular. Recuerden que si hay parcial, va a ser presencial. Así que tienen que tratar de practicar con sus calculadoras, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de hacerlo acá también, para que lo puedan entender. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. En la tabla de distribución, la del problema del recién, ¿por qué había dos columnas de relativa mayor? A ver. ¿Dónde? Ahí dice la relativa mayor que, hay dos en el medio, justo en el medio, donde dice 1,0 y al lado hay 100. No, pero una es relativa y la otra es relativa porcentual. Fíjate que es RI percentual. Bueno, si se corta, ya recuerden que nos vemos la semana que viene y traten de estudiar el tema de ver medidas descriptivas, que vamos a empezar a ver también eso. Bueno, a la pregunta que hacía la compañera, ¿cuáles son los gráficos que corresponden? La frecuencia absoluta y la relativa son el histograma de frecuencia y el polígono de frecuencia. ¿Sí? Son dos gráficos que se pueden hacer. Y para las acumuladas es la ojiva. ¿Sí? El histograma, recuerden que la diferencia en vez de son las barras, pero son todas juntas. Claro. Porque acá el alto no nos da la frecuencia, sino toda la superficie de la barra representa la frecuencia del intervalo. Igual lo vamos a presentar. Igual lo van a ver. Lo van a ver, Sí. Cuando presentemos esto, lo van a ver ahí. Pero esa es la diferencia para reflejar también, para que ustedes vean la diferencia entre lo que es una variable discreta y una Sí. variable continua. ¿Estamos? Sí, profe, profe. gracias. Bueno, Sí, profe. Profe, una última consulta. sí. Yo hago general.
por ejemplo, todo lo que estamos viendo, las tablas, los gráficos, esto, y cómo organizar los datos, esto vendría a ser la estadística descriptiva, ¿no? Y después veríamos la estadística inferencial. Exactamente. A ver, ¿se acuerdan del concepto de estadística descriptiva? Estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de ¿qué? De la recopilación de datos. De la recopilación de, sí, ¿Qué más? organización. Tabulación. Organización. Tabulación Descripción y análisis. Tabulación u organización. Es lo que estamos haciendo ahora. Tabulando. Tabulación. No, tabular u organizar es lo mismo. Interpretación de datos. Interpretar, estamos interpretando, ¿no? Sí. Sí, estamos interpretando. Una tabla. Claro. Presentar. Resumiéndolos. Presentación es a través de gráficos. De la gráfico y de tablas. Sí. Y análisis. Y bueno, eso es. Bueno, y análisis, que el último sería, que es lo que vamos a ver la semana que viene, que son análisis a través de las medidas descriptivas. ¿Sí? Toda la parte, esta primera bien. parte es estadística descriptiva. Descriptiva. Bien. Sí, esa duda. Recuerden. Y ya en inferencial serían las conclusiones, ¿no? Inferencial es cuando inferimos Inferís. los datos sobre una muestra. Ya recogemos. Tomando los datos de una muestra, inferimos los datos de una población. Ya Bien. termina. Bueno. Cualquier cosa se corta. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Bien, gracias. Bueno. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Pregunten por el foro, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, nos vemos. Profe, ¿le puedo dejar, profe, una pregunta? ¿Le puedo enviar alguna? ¿Vio lo primero, el problema 1 y 2, que eran todo de variable? Sí. ¿Podemos enviarle la respuesta a usted para ver si están bien? Podés ponerla, ¿Sí? lo que estaría bueno es que ustedes la coloquen en el foro. Profe, disculpe. No, en el foro. Bueno, en el foro así todos pueden aprender a los otros chicos. Nosotros Sí, contestamos sobre eso. Ya se termina enseguida. Quedan menos de 10 minutos, dicen. Bien, sí, porque tenían dudas algunas. Sí, pregunten. Les envío entonces una foto, una captura. Claro. Por el Bien. foro, ponelo y ahí contestamos. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos.